Mi nombre es Ana Rosales y yo voy a continuar con la segunda parte del video que estaba presentándoles mi compañero Caín Ramírez acerca de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Ok, muy bien. Para iniciar, vamos a tomar en cuenta que en este video se va a resumir un poco de la teoría y voy a explicar a fondo los conceptos más importantes dentro de esta teoría para así poder comprenderla mejor. Ok, en primero de cuentas se va a tomar como que el aprendizaje significativo es este proceso que se va a generar en la mente cuando se subsumen nuevas informaciones de manera no arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Significa que se va a cumplir con ciertas condiciones que les voy a presentar a continuación. La primera de ellas es la predisposición para aprender. Pues bien, es importante que el alumno quiera aprender, esté interesado en aprender el tema que se está presentando y entonces va a ser considerada como la condición más importante dentro de esta teoría. La segunda de ellas es muy similar, solamente que va a ser de parte del maestro al alumno. El maestro tiene que tener esta iniciativa o actitud significativa, así se llama dentro de la teoría, pero es un concepto que les voy a explicar más adelante. Y él debe querer enseñar al alumno y tener una buena actitud ante él para que se pueda llevar a cabo este aprendizaje, ¿no? Esta transferencia de conocimientos. Y lo último sería el material significativo. El material significativo es el material educativo que se va a estar utilizando, que es lo que se va a enseñar. Y este debe ser muy importante que se incluyan las ideas de anclaje. Las ideas de anclaje principalmente son estos puntos principales o temas principales que van a hacer que se llame la atención del alumno. El alumno más que nada tiene que tener una motivación a querer aprender y por ello es importante que dentro de este material existan estas ideas principales, ¿no? Bueno, entonces resumido quedaría que dentro de esta teoría existe una interacción triádica. Esto, pues, un triangulito donde se encontraría al alumno, que es el que quiere aprender o busca esta información, el maestro, que es el que quiere enseñar y trata de hacerlo con la mejor actitud posible, y el material significativo o el material educativo que se va a impartir. Ok, es muy importante que este material educativo que se va a impartir cumpla con un currículum. Es decir, el currículum de los protagonistas, el currículum del alumno y el currículum del maestro. Si el maestro tiene un grado de maestro de secundaria y lo ponen a impartir temas en una universidad, entonces van a ser materiales educativos que él no va a poder comprender, entonces el material no va acorde al currículum del maestro. Pasa lo mismo con el alumno. Si el alumno tiene 12, 13 años y apenas está en primero de secundaria y le quieres explicar un tema que se ve hasta tercero de secundaria o hasta la preparatoria, va a ser muy complicado que lo comprenda. Esto porque el material educativo que se le va a estar dando al alumno va a ser de un currículum más elevado al que tiene ese alumno, entonces no va a ser adecuado o no va a ser como el mejor uso de él porque no va a poder comprenderlo con totalidad. Entonces, otro punto muy importante que se toma en cuenta dentro de este aprendizaje es que en relación con estos tres puntos, el maestro, el alumno y el material, se va a tomar en cuenta que se va a crear una reflexión. La reflexión es uno de los puntos más importantes que marca esta teoría, ya que puede ayudar a corregir errores tanto del maestro. El maestro se tiene que dar cuenta, primero que nada, de que comete errores, y esto va a ser con ayuda del mismo, ayuda de los alumnos o ayudas del material didáctico que se va a estar utilizando en clases. Y en segundo de cuentas va a buscar corregir esos errores. Entonces, el alumno puede pasar lo mismo, que se dé cuenta y buscar corregir sus errores. Para ello, se van a tomar como lado positivo, o sea, como lados positivos que se va a aprender a usar la aplicación de materiales. Yo lo veo, por ejemplo,
actualmente que estamos utilizando el aprendizaje virtual. Entonces, cómo se están utilizando las redes sociales y algunas aplicaciones digitales para poder aprender, se está aprendiendo. Entonces, no todos los alumnos sabían usar estas plataformas. Por ejemplo, ahorita los alumnos de secundaria y primaria que están teniendo clases en línea, que es algo que no habían visto en el grado en el que estaban, se está aprendiendo a utilizar estos materiales, así como algunos maestros que nunca habían utilizado plataformas digitales y se están adaptando. Entonces, se crea este espacio de reflexión para que tanto el alumno le enseñe al maestro como el maestro le enseñe al alumno. Otra cosa que se genera es el sentido de búsqueda. El sentido de búsqueda, al cometer errores, uno busca corregirlos y se letra más, aprende más y se genera un mejor aprendizaje. Y todo esto con fin de enriquecer el aprendizaje y que el maestro aprenda a poder corregir sus errores para futuras clases e ir mejorando, ¿no? Ok, creo que eso sería como en generalidades. Y ahorita les voy a presentar lo que serían algunas incorrecciones contextuales en la aplicación del aprendizaje significativo. Esto era lo que les estaba mencionando. Primero que nada es que no existe un aprendizaje significativo sin una actitud significativa. Esta es, tal como lo dice el nombre, la actitud que tiene el maestro hacia el alumno. Si existe una buena actitud o igual al alumno hacia el maestro y se puede existir esta transferencia exitosa entre lo que se está diciendo, el alumno quiere aprender, el maestro quiere aprender, entonces la educación va a ser, el aprendizaje significativo va a ser exitoso. Cabe mencionar que este es solo un punto que se debe cumplir. No significa que por tener una actitud significativa ya va a ser un aprendizaje significativo. No. Es un punto que se debe cumplir. Algo relacionado a ello es el uso del lenguaje. El utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje fácil de comprender, va a ayudar a que se genere este aprendizaje significativo, más no va a ser en generalidad que se utiliza un lenguaje significativo y se utilizó una actitud significativa, ya es un aprendizaje. No, solo son como partes o puntos que se cumplen, pero no es una generalidad y no se puede considerar un aprendizaje significativo. Otro de estos puntos que les menciono es el de las ideas de anclaje, que es el que les comentaba que debería de estar dentro de los materiales educativos. Debe ser muy importante, ya que, digamos, un ejemplo que encontré, si un alumno le interesa mucho un tema porque este tema le llamó la atención, como te lo dice su nombre de anclaje, lo ancló y dijo, quiero aprender de esto. El hecho de que quiera aprender de eso porque el tema le interesó no significa que ya se generó un aprendizaje significativo. Va a influir mucho cómo enseña el maestro, va a influir mucho si el tema en realidad es de su relevancia o no, o alguno de las cosas del contexto, cosas exteriores que pudieran ocurrir en el sujeto que puedan hacer que esta predisposición que había de su parte desaparezca. Y la última que se menciona, que para mí es muy importante y actualmente la hemos visto, es la interacción personal. Para esa teoría del aprendizaje es muy importante la interacción personal, porque es elemental que exista una actitud significativa, un lenguaje significativo y unas ideas o de una explicación, un resumen, una intro muy importante dentro del tema, y esto es algo que va a dar el maestro se lo va a dar al alumno y es elemental que sea de manera presencial. Si actualmente, como la educación se está tratando de hacer vía virtual, no es del todo no existe una predisposición del alumno o un interés tal cual como si estuviera el maestro ahí resolviendo las dudas. No se está generando esta reflexión de la mejor manera que se podría dar. Entonces, bueno, es un ejemplo que yo encontré y creo que esos son los 4 puntos más importantes dentro de esta teoría y más que nada recalcar que son una generalidad, que una vez unidos todos estos puntos para Ausfeld es un aprendizaje significativo. Entonces, muy importante, así como no saltarnos ninguno de ellos y poder respetarlos para lograr así un mejor aprendizaje.